Ok, bueno, vamos entonces iniciando por acá. Como les decía, bueno, primero que todo, buenas noches para como dicen popularmente, para los cuatro gatos que estamos acá. No es con el afán de molestar, pero bueno, me sorprende que cada vez somos menos. Bueno, recuerden que yo esta clase también la doy los sábados en la mañana, o sea, el día de mañana. Así que, pues en dado caso, si la cantidad de gente que se sigue conectando es muy poca, ya sea que pues igual doy la clase únicamente sábados y de ahí, pues los que no se conectan pues la tendrán que ver propiamente en la plataforma. Pero bueno, digamos que esperemos que no, digamos que esperemos que sea un caso atípico, ¿ok? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo tanto la semana antepasada como la pasada respecto a lo que es transporte y distribución. Ya vimos un poco primero, la primera semana que fue con distribución, los diferentes tipos, métodos de trabajar y planificar la distribución después de la producción, y la semana anterior de lo que es el transporte en general, principalmente transporte terrestre. ¿Okay? Ya luego hoy vamos a entrar en detalle, bueno, como les decía, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, igual ahí pues, no, ustedes saben, nada más levantan la mano o habilitan el micrófono. Como les decía, para el día de hoy vamos a adentrarnos ya no solamente en esos aspectos de tipos de transporte y de métodos de distribución, sino con las cargas que vamos a trabajar. En este caso, como ya habíamos hablado, ¿verdad? Lo que son las mercancías. Todavía no le podemos llamar mercaderías porque están en ese proceso de, de que ahora sí sean mercaderías. Entonces, en ese caso, las vamos a tratar como mercancías, ¿verdad? Y para eso vamos a explorar lo que son los riesgos y los seguros que le podemos aplicar a esas mercancías. Entonces son como los dos aspectos que vamos a ver el día de hoy. Primero riesgos, como dije, y luego los seguros. Y pues obviamente todo va a depender mucho de la oferta, la demanda, el tipo de producto con el que yo trabaje. Esto en el caso de, pues primero analizar y determinar el riesgo y posteriormente, pues asignarle un seguro. Muchas veces, tal vez en algunas empresas, digámoslo así, en muchas, esa cuestión no se considera, ¿verdad? No existe un seguro como tal o no se considera un seguro como tal para el aspecto de las mercancías. Pero es una opción bastante viable y también bastante utilizada, principalmente cuando se trabaja a nivel internacional, que es también pues, de lo que hace uso, ¿verdad? Principalmente para eso, ¿verdad? Para asegurar la mercancía y pues que ambas partes estén cubiertos, ambas partes refiriéndonos en lo que es vendedor y comprador. Bueno, vamos a hablar un poco primero de los riesgos. A diferencia, aquí vamos a hablar un poquito de lo que es la diferencia entre un riesgo y un peligro, porque tal vez si no conocemos muy bien la definición y tampoco la sabemos aplicar, podríamos confundir ambos términos, ¿verdad? Podríamos hablar de peligro cuando realmente estamos hablando de un riesgo. O sea, realmente el riesgo se da antes, lo determino antes y este, lo analizo antes. Porque el riesgo realmente es una probabilidad, es algo que podría ocurrir, o sea, no ha ocurrido, pero yo le puedo asignar un nivel de probabilidad de que pueda ocurrir. Obviamente, si el riesgo es muy bajo, ahí es donde obviamente ese análisis que se determina como riesgo bajo indica que probablemente no haga falta utilizar lo que vamos a ver más adelante, que es el seguro. ¿Okay? Pero obviamente son cuestiones que se van a determinar en base a diferentes variables, en base a diferentes elementos que están dentro de todo el proceso de transporte y de distribución. ¿Okay? Y obviamente hay que estar claros que eso va a representar una pérdida, eso va a representar un daño o que pues, alguna de las dos partes va a perder. ¿Okay?
vamos a hablar de diferentes tipos de riesgos, ¿verdad? Incendios, robos, huracanes, hundimientos en la parte de transporte terrestre. Tal vez aquí en la parte de robo, pues no sé cómo lo verán ustedes, pero ya no se da tanto, pero antes a nivel, por ejemplo aquí de Centroamérica, no se podía transportar carga terrestre, ¿verdad? Que pasara, por ejemplo, por Honduras o por El Salvador sin un custodio. Ya ahí no solamente con un seguro, sino también con un custodio. De hecho, muchas antes, tal vez ahí para hacer un poco la aclaración, antes, yo me acuerdo cuando trabajaba en Colgate, no era muy común ver a los distribuidores con un custodio, pero de un pronto a otro empezó la cuestión y ya después fue muy normal ver a diferentes empresas de distribución con custodios, ¿verdad? Con motorizados principalmente, o algunos pues que en vez de ser acompañantes, ayudantes, eran custodios, ¿verdad? También armados y todo el asunto, ¿verdad? Con una empresa de seguridad autorizada y con todo lo de la ley. Pero bueno, es porque sí se han determinado, ¿verdad? Riesgos en diferentes sectores del país donde usted no puede llegar a distribuir las mercancías de manera segura, ¿ok? Pero bueno, hoy en día es muy común, así que, pues, pero sepas en que antes no era así. Diferentes cuestiones, ¿verdad? Que se han dado a nivel país, y eso que todavía Costa Rica sigue siendo un país con una estabilidad, digámoslo así, tanto política como de nivel de seguridad, digámoslo, tratable. Eso pues en otros países no pasa. ¿Okay? Vamos a hablar de diferentes tipos de riesgos. Aquí esto es muy general, para que tengan claro. Obviamente habrán algunos que son más aplicables a los riesgos que nosotros podríamos considerar dentro de las cargas, ¿verdad? Dentro de las mercancías. Entonces vamos a hablar de un poquito de cada uno de estos tipos de riesgos, que como repito, es una posibilidad, es algo que podría ocurrir. La diferencia entre riesgo y peligro, no se los dije antes, es esa, es que el riesgo es una posibilidad. Obviamente esa posibilidad se determina mediante un nivel de probabilidad de riesgo, de porcentaje. En cambio el peligro es algo inminente, el peligro es algo que obviamente ya va a pasar. Ya ahí el peligro pues, es obviamente hablar de una ocurrencia en el momento. Ok, podríamos hablar de riesgos objetivos, que son riesgos que se dan mediante un análisis y mediante una determinación bien técnica. Se hacen cálculos matemáticos, se establecen diferentes criterios y algunas fórmulas que tienen que ver tanto para un lado como para otro. Cuando hablamos de un lado para otro, recuerden que estamos hablando tanto del vendedor como del comprador. O sea, los riesgos objetivos están hechos y se establecen de manera muy directa. O sea, no hay algo ahí que intervenga de manera sentimental, como dicen. Es algo pues muy científico. A diferencia de los riesgos subjetivos, ahí sí entran en juego, digamos, criterios muy personales. Esto es como cuando dice la gente, a mí me parece que, y tal cosa. Entonces dice, mire, es que a mí me parece que tal vez tal ruta podría requerir más seguridad o podría requerir algún seguro extra. Ok, pero ¿en base a qué? Ah, porque a mí me parece. Porque yo escuché por ahí que ese lugar es muy inseguro, o que tal vez no podría establecerse un tipo de transporte, ¿verdad? Para ese lugar, etcétera. Pero entran en juego todas esas cuestiones que tienen que ver más a nivel de sentimiento, ¿verdad? Como decía antes, en los riesgos objetivos no pasa eso, en los subjetivos sí. Interviene mucho la percepción o también lo que se llama el sesgo. O sea, están tirados hacia un lado por alguna situación que no es científica o técnica. ¿Okay? Podemos hablar también de riesgos dinámicos, donde pues intervienen muchos factores a nivel país, a nivel político, a nivel de sucesos que puedan darse tanto en la economía, ¿verdad? Y aquí también interviene mucho lo que es la oferta y demanda, qué tanto, como no sé si hablamos la semana pasada, ¿verdad? De las naranjas.
ok, pues eso es un riesgo dinámico. ¿Por qué? Porque puede ser que haya mucha producción de naranja, pero hay un riesgo dinámico. En este caso, pues se echó a perder mucha cosecha o no se logró obtener lo que se pretende para la demanda, y entonces ahí estamos hablando de diferentes aspectos dinámicos. Por eso se llaman así, riesgos dinámicos. Tenemos los riesgos estáticos. Estos podrían llamarse también riesgos fijos, porque siempre van a ser lo mismo, siempre van a estar ahí y siempre se van a determinar y a dar de una manera específica y constante. ¿Okay? Entonces ahí, digamos, lo que son muy fáciles de, primero, de manejar, de predecir, y pues casi siempre van a estar ahí dentro de las consideraciones para los diferentes riesgos. Y por ejemplo, el compañero Johnny, que es de allá de La Pampa, de cuántas veces no se establecen, ¿verdad?, riesgos estáticos, como por ejemplo las inundaciones, ¿verdad?, porque es una llanura, y con un poquito que llueva en algunas partes se puede perder una gran parte de la cosecha, ¿verdad? Entonces ahí podríamos hablar de que siempre va a existir ese tipo de riesgo. Eh, Ahora también podemos hablar de los riesgos fundamentales. Aquí lo leo textualmente para que lo ubiquemos. Dice que emanan de pérdidas que son impersonales por su origen y sus consecuencias, que se clasifican en riesgos de grupos, pues afectan grandes segmentos de una población o toda la comunidad, o sea, una gran parte, digámoslo así. Por eso se les denomina fundamentales. Van a tener consecuencias a nivel de un gran sesgo, una gran parte. Digamos, por ejemplo, cuando hablamos del desempleo, ¿ok? Obviamente tal vez uno escucha hablar del desempleo a nivel país, pero si nosotros nos vamos a una zona muy específica, esto poniéndolo en contexto con la parte de transporte y distribución, habrán zonas que son un poco más propensas, digámoslo así, a la pobreza, porque el desempleo es más alto. Entonces, ¿qué va a pasar cuando uno establece rutas de distribución? Que obviamente esos lugares tal vez no van a estar considerados para lo que es oferta y demanda, ¿verdad?, de las mercancías. Entonces ahí estamos hablando de riesgos fundamentales, porque afecta a una población muy grande o un determinado lugar geográfico. Tenemos riesgos particulares que, a diferencia de los riesgos fundamentales, estos van más dirigidos a personas individuales, a, a no tomarlos como una población, sino como a individuos que pueden ser afectados dentro de la ganancia o la pérdida. Podemos hablar también de riesgos puros, ¿okay?, en el cual pues existen posibilidades de pérdida o de ganancia, o sea, es o perder o no perder. Normalmente podemos hablar de puros personales, puros de propiedad o puros de responsabilidad civil, siempre muy inclinados a lo que es la parte poblacional, tomando en cuenta los diferentes lugares geográficos. Tenemos también lo que son los riesgos especulativos, aunque aquí esto es más como para la gente que le gusta jugar con la suerte, algo así como tal vez jugar lotería, ¿verdad? ¿Por qué yo compro un número en específico? Bueno, ¿qué probabilidades tengo yo de pegarme la lotería con un número? Pues con un número tengo muy pocas probabilidades, porque realmente la lotería, los chances y todos estos juegos de la Junta van acompañados no solamente del número, sino de una serie. Entonces ahí prácticamente uno tiene que considerar las dos cosas. Por eso es que se llaman especulativos. Cuando uno va mucho por ese tipo de juegos, ese tipo de apuestas, básicamente ganar mucha plata con muy poco, con muy poco de inversión. ¿Okay? Y vean que hasta le ponen un nombre muy bonito, especulativo.
Tenemos también lo que es el riesgo moral. Este ya va, afecta directamente a una o varias personas, depende, pero en específico afecta a las personas de manera más interna, más profesional, porque involucra lo que es la moral, en la cual pues se puede ver involucrada cualquier persona. Cuando hablamos de moral estamos hablando de cosas que intervienen dentro de la sociedad. Recuerden que nosotros, pues, eh, por ejemplo, si ustedes ven una persona en la calle sin ropa, para nosotros es una falta de moral, porque no involucra nuestras costumbres, no involucra algo que para uno es normal. ¿Okay? O, bueno, ahora, eso sí lo ve ahí uno de vez en cuando, principalmente en redes sociales, pero yo por lo menos si veo a un hombre en la calle con enagua, yo nada más voy a decir de que qué clase de moral tiene este muchacho, ¿verdad? Porque eso no es parte de lo que nosotros tal vez podemos ver como costumbres en la sociedad, ¿verdad? Igual ahí por ahí sí he visto uno que otro cantante. Bueno, son cuestiones como para atraer un poco la atención, pero son algunas cosas que uno podría ver en la calle que uno no las ve normales. Por lo menos yo he visto que no pasa mucho, a no ser de que a veces que voy a San José sí ve uno cada loco, pero bueno. ¿Alguna pregunta acá con esos riesgos, esos tipos de riesgos? Okay, tenemos acá lo que es la administración del riesgo. La administración del riesgo ya como actividad, como ciencia propia, que normalmente está a cargo de alguien en alguna empresa. O sea, administrar el riesgo puede verse, digámoslo, asignado a un ingeniero, que es muy normal, verse asignado a alguna parte de la administración, alguien tal vez de contabilidad. Esto como para determinar, poder tener todas esas cuestiones claras, registradas y como parte dentro de la administración de la empresa. O sea, ya se considera el riesgo ya no solamente como algo ahí, sino como parte fundamental para poder tener una buena planificación. En el caso de nosotros, para lo que nos sirve es para lo que es el transporte de mercancías. ¿Okay? Podemos hablar de 4 tipos de métodos para hacerle frente al riesgo. O sea, vamos a ver cómo podemos hacerle frente al riesgo. ¿Okay? Una de ellas es con la prevención. O sea, yo creo que esta es la que podría servir más a la empresa en términos de costos. Y todavía ahí podemos aplicar el viejo dicho, ¿verdad? Es mejor prevenir que lamentar. Lo que pasa es que también muchas empresas a la hora de trabajar con esto de la administración del riesgo no consideran la prevención como una inversión. ¿Sí? Simplemente pues si ocurre algo, vemos a ver qué pasa. Eso es como que si yo me corto, pongo una curita, pero eso no me va a resolver que me corté, eso no va a resolver de que tengo una herida. Simplemente la curita ahí pues va a ser una cuestión paliativa que va a hacer de que la piel sane, pero va a tomar su tiempo. Igualmente va a pasar cuando ocurre algo dentro de la empresa, no es que se vaya a subsanar ya de la noche a la mañana, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Dentro de estos métodos también podemos hablar de el riesgo por cuenta propia. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Ya si yo no asumo un costo de prevención o yo no le asigno a la prevención un presupuesto, digámoslo así, que ya vendría a ser un seguro, pues entonces voy a tener que asumir el riesgo. O sea, si pasa algo, pues yo tengo que tener suficiente flujo para hacerle frente. Para decir, mira, o sea, ocurrió algo, entonces lo voy a pagar. Que el camión en la calle pues chocó un carro, que tiene seguro, no le asignamos seguro porque no le asignamos, entonces ni modo, va a tener que pagarlo por cuenta propia. Autorriesgo es cuando pues se le asigna la responsabilidad a cada uno por los actos que tiene, ¿verdad? Por la responsabilidad propia. Eso es básicamente lo que dice ahí. Y el traslado del riesgo. Ya aquí el traslado del riesgo es mediante
mediante una adquisición de un plan, ¿verdad? Pólizas, por ejemplo, y se le traslada el riesgo a un tercero, ¿verdad? Que es el que le va a hacer frente a las pérdidas. ¿Sí? ¿Quién se fue? Tenemos también lo que son los seguros auto asegurables, perdón, riesgos asegurables. ¿Por qué? Porque podríamos tener diferentes tipos de riesgos que cuando uno va a una empresa aseguradora, ¿verdad? Una comercializadora de seguros, como quieran llamarle, aquí podemos hablar de Links, pero Links no es la única, digamos, la empresa, es la única empresa a nivel estatal. Pero ya con la apertura que hubo hace años con la parte de seguros, hay muchas empresas que ya pueden tomar las pólizas de seguros correspondientes. Puede ser que una empresa se asegure y otra no. Eso ya va a depender de este tipo que estamos viendo acá, si el riesgo es asegurable o no es asegurable. Pero eso lo va a determinar el proveedor, el cual pues uno adquiera ese seguro. Que como les dije, habrán empresas que algunos riesgos son asegurables, algunos otros no. O tal vez, qué sé yo, le ofrezcan un seguro a la mercancía, pero le dicen, mire, sí le aseguramos la mercancía, pero no todo tipo de mercancía. Solamente las mercancías que tengan cierto costo, cierto valor, o estén hechas mediante ciertas normas de origen. Entonces, eso pues ahí va a depender de la empresa aseguradora. Y para ello, como lo estábamos hablando antes, pues se va a hacer uso de un seguro. ¿Sí? Eh, a mí, yo les voy a contar algo, siempre las veces que he dado este tema, cuando llego acá me acuerdo, yo no sé si ustedes en algún momento lo entendieron así o no, tal vez ahí me gustaría que me cuenten. Yo cuando estaba muy pequeño y veía anuncios, ¿verdad?, de que adquiera un seguro de vida. Entonces yo escuchaba hablar del seguro de vida y yo como que preguntaba, ¿sabes que un seguro de vida es para que por si le pasa algo? Entonces yo me imaginaba que un seguro de vida le aseguraba a uno de que a uno no le pasara nada, o sea, le aseguraba a uno la vida. Entonces, siempre tuve como una percepción muy extraña, ¿verdad? Porque nadie me sabía explicar, yo también yo estaba muy pequeño, pero pues ya obviamente con el tiempo uno va entendiendo un poco más el asunto y se va dando cuenta que los seguros no son ni más ni menos que una retribución monetaria. Lo que pasa es que a veces acá cabe la aclaración de que hay que leer la letra menuda, como dicen, o sea, la letra pequeñita. A veces ese término menudo también me llama mucho la atención. La letra pequeñita, ¿por qué? Porque, por ejemplo, a veces yo una vez vi que Links estuvo con una campaña de seguros de viviendas, ¿verdad? Seguros de casas. Ok, pero ya luego empiezan a verse los resultados, ¿verdad? Porque ahorita sí, se venden los seguros y luego ya cuando a mí me pasa algo en la casa, pues ahora sí, la casa, pues no sé, tuvo una inundación, un incendio o tuvo algún desperfecto con algún hundimiento, las paredes, etcétera. Pero luego ahí venía la letra menuda. Si nosotros le aseguramos la casa, pero solamente, qué sé yo, la obra gris, las paredes, el techo y nada más. Los pisos no, los techos tampoco. El cielo raso sí, perdón, el techo no. Entonces obviamente, claro, o sea, ya uno dice, entonces, uno para qué compra un seguro es para que le asegure, ¿verdad? El asunto. Entonces aquí por lo menos, en la parte que a nosotros nos compete, que son las mercancías, los seguros sí están muy bien establecidos. Y como les decía antes, más cuando uno los utiliza a nivel internacional, ¿verdad? Porque lo que se trata es de cubrir las partes. Si, por ejemplo, el vendedor cuyo producto todavía le pertenece y le pasa algo a la carga, pues que el seguro le cubra la posible pérdida. O si el comprador ya pagó eso y ya, pues, digámoslo así, le pertenece, pues entonces obviamente el seguro que se adquirió es para cubrir a, a en este caso al comprador. Aquí pues no nos tocó ver todavía, ahí lo vamos a ver un poquitito en el próximo módulo,
pero lo que llamamos los Incoterms, ¿verdad? Que son términos para poder determinar una negociación entre las dos partes. ¿Okay? Ahí es donde, pues, en algunos Incoterms se establece quién compra el seguro, pero el seguro siempre le va a beneficiar al dueño, o sea, al que le pertenece la carga, indiferentemente de quién lo adquiera. ¿Okay? Y recuerden que también si se adquiere un seguro, ese seguro va a formar parte de los costos logísticos, que al final de cuentas eso pues lo va a terminar pagando el cliente final, mediante obviamente la compra de los productos o mercaderías que serían en ese momento. Podemos hablar de los seguros, vamos a clasificar un poco aquí los seguros, porque algunos se van a comportar de diferente manera dependiendo de cómo uno los trabaje para para la naturaleza que uno lo vaya a necesitar. Por ejemplo, podríamos hablar de seguros estatales o seguros privados. En este caso, si yo manejo acá internamente me refiero a Costa Rica, lo que son las mercancías, ¿verdad? Y aquí está muy sencillo, ¿verdad? O tal vez muy fácil de identificar, porque los seguros estatales son los seguros brindados por el único ente del Estado, que es el INS, y privado por cualquier empresa que esté autorizada a asegurar o a reasegurar. Esos son ya términos de seguros que yo no me voy a meter mucho acá, pero digámoslo, son cualquier empresa privada en el cual pues me brinde un seguro para las mercancías. También yo podría visualizarlo desde el punto de vista dependiendo de lo que yo voy a asegurar, el objeto que se va a asegurar. Si son objetos personales, ¿no? O son objetos que únicamente yo le voy a cubrir el daño. Porque si son personales, o sea, personales se refiere al dueño que le pertenece, ya sea a la empresa o al comprador, ¿okay? Pues entonces se va a asegurar prácticamente todo. Pero si son de daños, únicamente va a asegurar a los productos o las mercancías que hayan sufrido un daño. Esa es la diferencia. Podemos hablar de seguros por su finalidad. En el caso nuestro, los seguros por su finalidad que más utilizamos son los seguros comerciales. ¿Por qué? Porque por obvias razones las mercancías van a ser utilizadas con fin económico, ¿verdad? Con fin de ganancias o con fin de lucro. ¿Eh? Caso contrario son los solidarios. Los solidarios no tienen ninguna intención, digámoslo así, de ganar plata. Son utilizados por empresas, organizaciones, fundaciones, como repito, sin fines de lucro, en este caso. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, entonces, ya si nosotros vamos a utilizar el movimiento de las mercancías a nivel internacional, dentro de lo que es la OMC, la Organización Mundial del Comercio, mediante el uso principalmente de Incoterms, que les decía antes. ¿Alguien ha escuchado hablar de los Incoterms? Que antes los mencioné o los ha usado, no tienen ni la más mínima idea, supongo. Okay, tranquilos, ahí los vamos a tocar un poquitito en el próximo módulo. Pero apenas, ¿verdad? Porque esa no es, digamos, eso es más que todo dentro de los procesos de exportación. Pero bueno, ahí nada más les hago un poco la aclaración. Básicamente los Incoterms son los que determinan quién tiene la responsabilidad en un trato, en una negociación. O más bien hasta dónde llega la responsabilidad del vendedor o del comprador. Así de sencillo. Pero dentro de eso se establecen seguros. Y los seguros que se utilizan o que se han utilizado durante muchos años son los seguros que incluyen cláusulas, las famosas cláusulas de Londres, que ahorita las vamos a ver. ¿Okay? Esto para poder cubrir la mercancía ante diferentes riesgos. Recuerden que los riesgos pues, ya fueron determinados y yo podría adquirir diferentes tipos de seguro dependiendo de la amenaza que yo pueda tener. ¿Okay? Las partes del contrato de un seguro son pues, el que lo compra, el tomador, ¿okay? El asegurador, que es la empresa, que normalmente es una compañía o un banco. O sea, los bancos también, muchos están autorizados a asegurar.
y el representante de las partes, que es el ajustador. ¿Sí? Los factores, al igual que pues habíamos visto al inicio con la parte de los seguros, pero aquí hablando de los factores, podemos hablar de factores objetivos y subjetivos. Aquí, sin importar si el factor es objetivo o subjetivo, denme un segundito. Qué rollo, mira, aquí quedó esto con diferente color. Yo no se asegura, yo no trata de que quede el mismo color y no. Ahí me disculpa, son cosillas que verás que a mí no me gustan. Cuando las veo ahí, las veo así yo, ¿por qué se ve una de color azul y otra de color rojo? Ahora sí. Como les decía, aquí sin importar si son objetivos o son subjetivos, los seguros igualmente aplican. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la empresa pues va igualmente a asegurarlos. Aquí nada más yo voy a tomar en cuenta factores. Factores ya sea de índole científica o técnica, que son objetivos, ¿verdad? Que van en relación a algo que se puede determinar mediante un cálculo, o subjetivos, que pues es más una cuestión de sentimiento, ¿verdad? Es una percepción que yo pueda tener y le puedo asignar, pero indiferentemente ahí se dan. Para adquirir un seguro, ¿verdad? Casi que como en todo, ¿verdad? Pero para adquirir un seguro a nivel de mercancías, se tiene que dar una prima. Yo siempre he dicho, yo tengo muchas primas, yo perfectamente le puedo regalar cualquiera de ellas, pero no, esas no me las aceptan. La prima es un adelanto de la totalidad del seguro. O sea, no te van a pedir el pago completo, pero sí le van a pedir una prima. Ya luego, pues, dependiendo del negocio, de la negociación que hagan, ahí pues se va a tener que determinar eh, el pago completo para poder liberar la mercadería, o pues obviamente todo tiene que estar autorizado mediante lo que es la Organización Mundial del Comercio, de la cual pues Costa Rica forma parte. No es que, digamos, si yo quisiera comerciar con otro país y si ese país no forma parte de la OMC, ahí es donde podríamos tener problemas primero con la venta de mercancías y luego con lo que es el pago de seguros. ¿Sí? Los deducibles es el valor en el cual el asegurador deduce el monto completo, o sea, lo que va a recibir. Normalmente, normalmente cuando uno adquiere un seguro, digamos, tal vez muchos podrán estar un poco más empapados con seguros de automóviles, seguros estudiantiles, seguros de vida, o alguna cuestión así, en el cual pues sabemos que si yo pagué, por ejemplo, 1.000.000 por el seguro, a la hora de recibir, probablemente no vaya a recibir todo, pero eso es muy normal. En la parte de mercancías sí se puede recibir por completo y hasta un poco más, dependiendo del tipo de seguro que se adquiera. Es lo que llamamos el deducible. Y las cláusulas más utilizadas, en este caso, como les decía, en la parte de los tratados comerciales internacionales, son las cláusulas de Londres, las cláusulas A, B y C. Vamos a empezar acá. Voy a empezar primero con la C. ¿Okay? Porque la C es la cláusula internacional más limitada. O sea, es la que me va a cubrir apenas lo básico. ¿Okay? La B me va a cubrir un poco más, pero van a haber algunas cosas que no van a estar incluidas. Cosas que para muchos son, digamos, muy difíciles de que pasen. Ya ahorita los van a ver. Y la cláusula A sí me va a cubrir todo. Bueno, digámoslo entre comillas todo. Habrán algunas cosas que no, pero es muy difícil que eso ocurra, ¿verdad? Dentro de esos riesgos. Aquí tenemos este cuadro, donde aquí tal vez pueden ver ese tipo de, de riesgos que me va a cubrir la cláusula A, la cláusula B y la cláusula C. Vean que la cláusula C me cubre estas cuestiones, ¿verdad? Incendio, explosión, si el barco encalla o si hay algún hundimiento, cosas que están ahí, ¿verdad? Pero luego vean que en la cláusula B, yo estoy empezando
de derecha a izquierda. La cláusula B ya incluye cosas un poco más de términos físicos naturales, terremotos, erupciones, rayería, algún desperfecto o qué sé yo, en el barco el agua de sal haga estragos en la mercancía, etcétera. Lo que pasa es que ya si vamos a la cláusula A, vean que abarca toda la cláusula B, más si hay robo, si hay hurto, si hay lluvia, si hay nieve, si hay granizo, eh, cualquier cosa que tenga una influencia provocada por la temperatura, básicamente me va a cubrir todo. Hay algunas cosas que no cubre, ¿verdad? Como por ejemplo, eh, este es el único ejemplo en el cual pues yo tengo claro, ¿verdad? Que, digámoslo así, se da mucho en los barcos, en los buques, con los contenedores, cuando hay alguna cuestión y el capitán decide tirar algunos de los contenedores al mar. Y ahí pues él no va a saber de quién es qué, porque son miles de contenedores, hay barcos que llevan hasta 2000 contenedores. Simplemente hace eso con el fin de preservar el resto de la carga, o sea, tira un poco, ¿verdad? Para minorar el peso, aunque los barcos están diseñados de manera tal de que pueden soportar todas esas cuestiones del mar, olas y demás, en algún momento podrían verse involucrados con alguna cuestión ahí imprevista. Entonces decide tirar carga al mar y ya eso no lo va a cubrir ninguna de estas cláusulas. Es como el ejemplo que por eso les decía, casi todo, pero eso es muy poco probable que se dé. Ya son cuestiones ahí, ¿verdad? Pero vean, por ejemplo, que la cláusula A involucra robo. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿dónde va a haber robo en un barco de contenedores? Bueno, para los que no están muy enterados, no hace mucho, en el canal de Suez, el que comunica ahí el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo por Egipto, todavía hay una cuestión ahí con piratas, ¿verdad? En el paso por Yemen, Hutíes creo que se llaman, si mal no me equivoco, o si alguien lo recuerda o lo sabe, pues son piratas, son personas que tratan de atracar los barcos contenedores que pasan por ahí y pues eso es lo que en este caso la cláusula A cubre. La mayoría de los buques que pasan por ahí van con este tipo de seguro. ¿Alguna pregunta? Profe, sí, con eso que usted acaba de mencionar que el capitán tiene la autoridad De tirar. de tirar. Ok, pero no tiene alguna repercusión el capitán. No, hombre, para nada. Aquí le aclaro, ahora que usted lo dice, vamos a ver, cuando hablamos de capitán, el capitán es el que tiene toda la legalidad y toda la potestad de hacer, digámoslo así en palabras coloquiales, lo que le da la gana. El capitán en ese momento el capitán es el dueño del barco. No sé si ustedes han visto películas, ¿verdad? Es más, aquí podemos hablar tanto de capitanes de avión, de barco, de cualquier tipo de, de transporte de aeronave. Y han visto, ¿verdad? Todo es el capitán. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a preguntar al capitán, o el capitán es el que decía. El capitán es el que tiene la máxima autoridad. Y él no tiene ninguna repercusión por las decisiones que él toma. Todo lo contrario, más bien le van a repercutir si no toma decisiones. Eso sí, esto es, a veces no sé si ustedes han viajado, por ejemplo, en algún vuelo comercial. Qué sé yo, el capitán dice, eso se da mucho, más hablando en esta cuestión de carga, ¿verdad? Recuerden que los aviones que transportan pasajeros también transportan carga. O sea, un avión comercial, digámoslo, la mitad para arriba son pasajeros y la mitad para abajo es carga. En la carga también va el equipaje, pero digamos que lo menos que les interesa es el equipaje. Y esa es una de las decisiones que muchas veces toma el capitán, decir, no, yo prefiero llevar carga que llevar equipaje. Hay una cuestión ahí que sí no puede involucrarse el capitán, digamos de un avión o de un barco,
que es en el transporte de un muerto, ¿verdad? Cuando repatrian, cuando hacen la repatriación de un muerto, de un país a otro, ese es el que tiene prioridad. A nivel de carga, el muerto tiene prioridad sobre lo demás. Es, digamos que de lo poco, de lo poco por no decir lo único. Pero lo que haga el capitán, es más, un capitán si quiere, dice, no, yo no acepto a este pasajero, ya sea en barco, en avión, en lo que sea, el capitán dice, ok, no lo acepto y no lo acepta. Por alguna situación que se esté dando, se haya dado previa o en el momento, el capitán es el que toma la decisión de qué ruta seguir, si nos devolvemos, si no nos devolvemos, si salimos o no salimos. Ahí eso que usted acaba de decir, pues está bastante interesante. Yo nunca lo había visto así porque no tenía muy claro, pero el capitán de cualquier lugar tiene tiene toda la potestad y no va a tener, como dice usted, alguna repercusión. Ok, ok, profe, pura vida, gracias. Es más, también pasa con los, a ver que lo menciona, hasta con los barcos pesqueros. O sea, usted que trabaja en esta cuestión, ¿verdad? No sé qué tanto tienen de injerencia ustedes con la parte de pesca de mar, pero también los barcos a nivel a nivel camaroneros y demás funcionan exactamente igual. Hay un capitán, que sea uno más, ¿verdad? O que no ande vestido como tal, pero también hay un capitán, que es el encargado de, del transporte. ¿Okay? ¿Alguna alguna otra pregunta, alguna otra situación? Mire, ahí está Kimberly. Tenía años de no unirse. Aquí estoy, profesor, presentándome. Ah, qué bueno. No, pues ojalá que les haya quedado bastante claro con, con este tema, ¿verdad? De lo que son las mercancías, ya hablando en temas de cómo los vamos a mover, en lo que es el aseguramiento y la determinación del riesgo, de esa probabilidad de riesgo que se puede dar. Que siempre estoy acostumbrado solo a ver a Kimberly Andrea. De hecho, antes estábamos hablando, bueno, antes de que se uniera Diana y Luis Guillermo, bueno, mira, ya no está Brighton. Este, que se están uniendo muy poquito, se están conectando muy poco, ¿verdad? Entonces ahí, espero que no baje que no baje la asistencia. Ya saben que no es así, que no es obligatoria, ¿verdad? Pero si no, como yo les decía, yo también tengo que dar esta clase el día de mañana, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita sí hay, digamos que suficiente gente conectada como para considerar, pero en algún momento cuando solo vi a Johnny, yo dije, pues ojalá que no solo Johnny se conecte. No trabajan, por cierto, don Johnny, a nivel así, de pesquero, digamos así, a mar abierto, no. Todo es mediante crianza, ustedes. Sí, se estuvo implementando ahí una empresa en Quepos, Mm, pero no se siguió, no dio rendimiento. Entonces, por cierto, ahora hace un mes atrás se cerró operaciones esa empresa. esa empresa, sí. Entonces ya se quedó nada más con lo que Es que tenemos aquí también en la Caña. situación, es que también la situación, por eso le preguntaba, es que también la situación para los pesqueros tampoco está muy bonita. Bueno, nunca ha estado bonita, pero ahora menos. La cuestión con subsidios les ha bajado mucho. Subsidios me refiero que ellos, no sé si todavía, pero antes recibían mucho subsidio en la parte, digamos, de combustible, ¿verdad? Y demás, obviamente para mantener eso. En, eh, es muy complicado, ¿verdad? Porque siempre hay algunos sectores que uno ve que se están viendo eh, más perjudicados que otros. Hace poco se estuvo hablando de los muelleros en Limón, a veces también la parte agrícola.
me da cosa, porque depende de las políticas que tengan, no solo el gobierno, aunque yo no puedo quejarme mucho a nivel personal, se lo digo, ¿verdad? Hablando de temas subjetivos, no, la verdad no me quejo mucho, ¿verdad?, de este gobierno, pero siempre también está en la cuestión con cada institución, ¿verdad? Las instituciones, en este caso Incopesca, que pues en algún momento también pues ha establecido algunas políticas medio extrañas, ¿verdad? O en algunos casos también me acuerdo de en, en la zona norte, Copelesca, también, no, ya esa no es una institución como tal, ¿verdad? Pero también la cuestión con las cooperativas se ha estado viendo muy digámoslo, parado de uñas, desde que pasó lo que pasó con Copeservidores. Pues todos los cooperativistas han estado así, ¿verdad? Que ojalá que no pase con la cooperativa de cada quien, pero son cuestiones ahí que sí, por eso le preguntaba con los, con los pesqueros, ¿verdad? Con ese sector que pues se la ve a veces, si son empresas muy grandes, pues tienen pues el apoyo empresarial, pero y cuando no, o empresas pequeñas o pesqueros ahí de manera individual, pues es donde ahí digamos que la pueden ver un poquillo fea. Sí, sí, claro. No, acá fue una cuestión meramente administrativa. En realidad, la parte de Quepos es medio feillo decirlo, pero fue muy mal administrado el recurso. ¿Y qué Entonces, rollo, va? Que de ahí hasta que pues se fueran a adquirir ese servicio. sí, es que la empresa quería implementar en otro producto que no fuera tilapia, entonces Ah, ya, este, ya, ya. optaron por el pez de mar y los dueños al principio pues todo lo pusieron en bandeja de plata y la parte de quepos que era lo de mar de al verse con buenos fondos de inversión empezaron a disparar. Era una empresilla medio grande. Sí, yo no sé si he escuchado usted la famosa Martec. No la había escuchado, ¿no? Para serle sincero. Martec en quepos, sí, sí, entonces sí, Martec se había visto involucrado ahí también en una cuestión media. Bueno, tengo rato no ir a Quepos, ahora que usted lo menciona. Bueno, yo no es que sea muy paseador, pero sí en algún momento y me gusta conocer diferentes lugares. Ay, haya la posibilidad. Pero ahora que lo menciona, yo tengo pues ratillo no ver ni visitar Quepos. Pero igual todas las empresas es una cuestión. Vea que, bueno, tal vez aprovechando un poco, mientras estamos acá todavía, esta cuestión que vimos antes por acá de la administración del riesgo, eh, es una cuestión que muchas empresas no consideran o no lo tienen establecido dentro de sus procesos administrativos o sus procesos estratégicos. Eh, Nosotros todavía no hemos visto procesos, vamos a ver la parte de procesos un poco más adelante, todo un módulo que es procesos industriales. Pero ahí está lo interesante, ¿verdad? Que no existe, digámoslo, no un departamento, ¿verdad? Porque ya ahí sí sería mucha inversión, sería genial, pero no, en muchas empresas no existe eso, no existe alguien que tenga cargo, ¿verdad? Dentro de sus funciones, actividades, lo que es la administración del riesgo. Entonces, de qué sé yo, llegan a pasar esas cosas que a veces dicen, ¿por qué tal empresa quebró? ¿O por qué tal empresa cerró? Precisamente por situaciones como estas. No solamente esto, pero sí interviene bastante. Obviamente también hay la parte financiera y otras decisiones, pero el hecho de no tener contemplado los diferentes riesgos y poder trabajar con ellos hace que muchas empresas se vayan a la quiebra. ¿Por qué? Porque un riesgo, no lo dije antes, ¿verdad? Nada más les dije la diferencia entre riesgo y peligro. Pero un riesgo, si yo no lo sé manejar, no lo sé administrar bien, digámoslo como está acá, un riesgo se convierte en peligro. Y recuerdan la diferencia que les dije entre riesgo y peligro. El riesgo es una posibilidad, una probabilidad de que pase. Pero el peligro ya es inminente, ya es algo en lo cual pues yo tengo que, o digamos, ya es algo, no es algo que yo pueda eliminar fácilmente. Y tengo que vivir con eso. Eso es como que, ojalá que no, ¿verdad? Es como que yo tenga un accidente y pues pierda un miembro, ¿no?
ojalá que no, repito. Pues tengo que vivir con eso y tengo que buscar la manera de vivir con eso. Lo que pasa es que llega un momento en el cual ese peligro se convierte en algo tan enorme que ya la empresa no puede vivir con eso. Lo mismo pues, le puede pasar a cualquiera en términos de que este, ataca una parte y luego ataca otra y ya nos quedamos sin diferentes partes. ¿Por qué? Porque el peligro ya es algo inminente, ya es algo que va a tener sus consecuencias. Y pues bueno, pues ahí como hablamos antes un poco de la parte de seguros, yo me acuerdo, digamos, ahorita no estamos dándolo, ¿verdad? Porque en este programa lo eliminamos, pero en el programa que teníamos antes teníamos involucrado lo que era la parte de salud ocupacional. Entonces hablábamos un poco mucho de los seguros a nivel del INSS. Yo les decía, mire, es que si usted pretende que el INSS le vaya a pagar, no sé, muchos que nos vemos involucrados en temas mecánicos, manejo de máquinas, etcétera, hay gente que por un mal manejo pierde, qué sé yo, un dedo. Digamos, ojalá sin un dedo nada más, digamos, no otra cosa. Por un dedo que uno pierda, ¿cuánto creen ustedes que le van a pagar? O sea, primero, a mí no me van a pagar lo suficiente para poder recuperar ese dedo. Eso es obvio y eso es muy claro. Pero hay veces la gente cree que el INSS le va a pagar a uno como para que uno viva feliz el resto de su vida. Y no. Le pagará una platilla por ahí, pero siga trabajando. De ahí lo importante que tomar en cuenta todas las situaciones de riesgo que pueda tener la empresa. Ahí les estoy hablando en términos de salud ocupacional, pero aquí es aplicándolo principalmente a lo que es el aseguramiento de mercancías. Porque una mercancía, pues, todo lo que la empresa tuvo que haber invertido para la parte de producción, para la parte de insumos y obviamente para la entrega del mismo producto. Entonces a veces cuando no se sabe manejar o no se tiene contemplado, digámoslo así de fácil, no se tiene contemplado esta administración del riesgo como tal dentro de alguna de las funciones que tenga alguien en la empresa, que como les digo, normalmente es un ingeniero. O sea, normalmente los ingenieros tenemos a cargo de esa parte, o si no, la parte de salud ocupacional también, pero eso va a depender mucho y como nosotros somos más inclinados a la parte del, de las mercancías, es normalmente a alguien de la parte de ingeniería industrial que se lo asigna. Diana, ¿ibas a decir algo? Les iba, les iba a comentar de que cuando yo saqué el préstamo para construir mi casa, em, nos pusieron un seguro, o tenemos un seguro, tenemos que pagarlo, obviamente viene por parte Sí, de la cuando uno cuota adquiere un que tenemos préstamo, que sí, pagar. uno un préstamo prácticamente tiene que tener seguro y sabe lo que ese seguro le cubre. Jay, fíjese que ese préstamo lo sacó en sí mi suegro, entonces si mi suegro fallece, se supone que, que la cuenta Queda saldada. queda sí, Ujú. correctamente, claro. Sí nos explicaron que la cuenta tiene que estar completamente al día, En los pagos. ni Dios quiera, ¿verdad? Pero si falleciera mi suegro, tendría que estar la cuenta completamente al día, porque si no, no cubre el seguro tampoco. Sí, lo mismo pasa con los seguros de carros. Digamos, se pide un préstamo o lo financia con algún banco, el banco le va a exigir comprar el seguro. Y pasa lo mismo. Si ocurriese alguna cuestión, queda saldada la deuda. O sea, ahora los seguros están funcionando muy bien a nivel comercial. A nivel comercial. No así a nivel, no así a nivel personal, como hablábamos antes. A nivel personal me refiero a uno como persona. A nivel de colaborador, de empleado. Por eso yo siempre les digo, lástima que no tenemos eso contemplado. Me dan ganas de ver si lo podemos introducir en el último módulo, aunque sea ahí como un tema adicional. Porque normalmente hablamos de eso, ¿verdad? Uno trata como de decirles, mire, tenga claro de que sí, a usted el INSS le va a pagar, pero no le va a pagar como nuevo. Entonces, ¿por qué? Porque a nivel comercial sí, asegurar una casa, aunque pues ahora también, como les decía antes, si uno no lee la letra menuda, pues nada más le cubren las paredes y el cielo raso. Pero a nivel comercial, mercancías, coches, bueno, de coches, ya estoy hablando como los mexicanos, carros, ¿verdad? Sí, porque están funcionando muy bien a ese nivel.
pero a nivel personal todavía estamos, nos están debiendo. Y nada más es tomar las previsiones del caso, ¿verdad? Chicos y chicas, ¿alguna otra aclaración? ¿Cómo se van sintiendo ya? ¿Cómo vamos acá con este módulo? Como yo se los había dicho desde un principio, es bastante teórico, pero sí interesante dentro de lo que necesitamos saber para lo que es la parte de logística. Ya en el otro módulo pues vamos a ver algunas otras cosas igual de logística, pero ya más interiorizadas en ese énfasis. Yo espero, bueno, igual, ahí les voy haciendo la aclaración, ¿verdad? Ya pues que todos los módulos ojalá los tengan al día, los tengan ganados, aprobados. Si por A o por B hay algún módulo ahí que no, pues vayan tomándolo en cuenta, ¿verdad? Por si tienen que hacer ya sea la reposición o pueden hacer un examen de ampliación del mismo. Ahí haciendo la aclaración para quienes vayan a ver la grabación previamente. Recuerden que ustedes pueden ver las calificaciones. Si alguno o alguna no sabe cómo ver la calificación o no está segura o seguro, dígame y se los explico de una vez acá, ya que estamos conectados por aquello, para que sepan cómo visualizar tanto la calificación del módulo, en este caso el desglose, o las calificaciones, digamos la lista de calificaciones completa de todos los módulos. ¿Estamos claros con eso? Bueno, por lo menos yo sí, profe. ¿Diana? Profe, yo no sé en qué instante en mi mente pensé de que si uno no pasaba el módulo, automáticamente no podía ingresar al próximo. No, no, para nada, más bien, bueno, que dicha que lo preguntes. Se supone que eso lo habíamos hablado en la primera clase. Yo sé que es mucha información, ¿verdad? De entrada, pero bueno, este, aclararle a usted y a cualquiera que esté acá y que vaya a ver el video, los módulos no son requisitos uno de otro. O sea, por ejemplo, el módulo anterior fue el módulo de inventarios, ¿verdad? Si en ese módulo usted hubiera reprobado, o diciéndole en palabras más técnicas, no sacó la nota mínima, eh, pues simplemente sigue con el siguiente. Valga la redundancia, sigue con el siguiente. Me sonó gracioso como lo dije. Este, y pues en determinado momento tiene que reponer el módulo. ¿Por qué? Porque al final del programa sí tiene que tener todos los módulos aprobados. Eso sí. Que no necesite tener el anterior para continuar con el siguiente, eso es diferente. Pero sí al final tienen que estar todos aprobados. Por eso les decía, si tiene claro cómo revisar eso en plataforma, que si no les muestro un momentito acá. Yo normalmente cuando termino el módulo me meto ahí en calificaciones y observo cuando hice semana 1 cuánto se supone me saqué y al final el porcentaje. Así es que lo reviso yo, no sé si estará correcto. Ahí sí, ahí usted lo que está revisando es el desglose del módulo. Pero ¿sabe cómo revisar todas de un solo? No, profe, la verdad no. Usted tiene todas aprobadas. Hasta el momento que yo sepa, sí, 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 Digo sí yo es para, así como la reviso. digo yo para tomarla a usted de ejemplo. Que no nos Ah, sí, llevemos, sí, no hay problema. que no nos llevemos una sorpresa. ¿Ok? Bueno, aquí estoy como profesor. Voy a salirme de acá. Ok. Esta es la interfaz, ¿verdad? Del módulo en cuestión. Usted supongo que se mete acá, ¿verdad? Como estamos en el módulo de transporte y distribución, si usted se mete acá en calificaciones, lo que va a encontrar, vamos a buscar a Diana, para meterme como Diana. Ah, no, esta no es usted, ¿verdad? Diana Cordero. ¿Sí es usted? Sí, Diana Cordero. Sí. Ok.
Voy a hacer un poquitito más pequeño para que se logre ver todo. Ahí. Okay, entonces se mete acá, Diana Cordero, transporte y distribución, y pues ahí va a ir teniendo el desglose. La semana 1, lo que tuvo en la semana 1, la semana 2, lo que tuvo en la semana 2, y bueno, ya estamos en la semana 3, obviamente todavía no, y toda la semana 4. De momento lleva ganado un 67%, de momento, sin haber hecho todavía el 3 y el 4, ¿verdad? Pero vea que todavía le falta ahí para la nota mínima. Ahora qué susto, y esos 67 igual no me digas. Qué dicha que le qué dicha que le que le especifiqué que era por hasta el momento, ¿verdad? Ok, aquí voy a entrar como usted. Aquí esto es así como usted lo ve. Como usted lo ve, ¿verdad? Y tal vez cualquier otro, ¿verdad? En el caso de si están como alumnos, ¿verdad? De hecho aquí estoy conectado como Diana Cordero. Eso es porque a mí ya la plataforma me lo permite, ¿verdad? No crean que es que ustedes se pueden ingresar como algún otro compañero o compañera. Entonces, ¿verdad? Obviamente, de aquí en calificaciones, ahí está el desglose, etcétera, etcétera. De momento, ¿verdad? Porque él va sumando lo que tiene. Vea que de momento con los dos, prácticamente ya ahí le falta poquitito. Pero si yo quiero revisar todas las calificaciones de momento, me voy aquí arriba, donde está la foto suya. Bueno, usted que tiene foto. Si no tienen foto, pues ahí nada más les va a aparecer un muñequito. Pero ahí donde está la foto, van a desplegar acá en el perfil la opción que dice calificaciones. Y esa opción de calificaciones va a darles toda la lista de los módulos que han llevado, como en este caso. Vea el módulo pasado, Diana, ¿qué le pasó? Mira, apenas le dio. Profe, es que se acuerda que yo le dije que no había podido hacer un examen a tiempo, que yo pensé que podía hasta las 6 de la tarde y no era 12 mediodía. Okay. Ese fue el que se me... Bueno, y que aquí que nos sirva para todo, ¿verdad? Que vean que no se confíen. Bueno, aquí por dicha le dio, ¿verdad? Vean lo importante que es ir teniendo buenas notas y en algún momento decir, mira, me voy a dar el lujo de no hacer tal examen. Pero ahí esta es la manera en la que pueden revisarlo. Vean que aquí está todos los módulos que ha llevado. ¿Sí? Ahí pueden ver las calificaciones. Si por A o por B hay una calificación que no, porque yo tengo esa calificación, esa no debería ser, o alguna cuestión, pues ahí ustedes hacen el reclamo. Igual ahí, pues en este caso, como vimos antes, pueden ver el desglose, ¿verdad? Porque en el desglose ahí es donde les va a decir, porque puede ser que, no sé, un ejemplo, voy a volver acá con Diana en el módulo este que estamos. Puede ser que en este momento Diana tenga un 70 o un 72, digámoslo así. Entonces en ese momento Diana dice, ya yo tengo el 70, pero todavía le falta el examen de la semana 4. Entonces cuando pase el examen de la semana 4, si no hay ahí un valor, ese porcentaje se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque él va a ir sumando con respecto a cómo vayan pasando las semanas. En este momento le está sumando semana 1 y semana 2. No le está sumando ni semana 3 ni semana 4. Ya cuando pase semana 3 y semana 4, este porcentaje se puede ver afectado. Bueno, se puede no, se va a ver afectado. Entonces ahí es donde tal vez muchos se confían cuando ven una nota y dicen, ah, mira, ya yo tengo 70. Pero resulta que ese 70 lo vieron cuando todavía no había terminado el módulo. Entonces ahí luego dicen, ay, pero ¿por qué yo tengo tantos y a mí me había dado bien y no sé qué? Bueno, simplemente primero antes de hacer algún reclamo, métanse en el módulo, vean el desglose para que corroboren si eso está bien o no. Igual, si tienen que hacer el reclamo, pues lo hacen. Yo veré, ¿verdad? Porque recuerden que todo eso me llega a mí. Yo veré, revisaré y constataré de que todo pues esté dentro de lo que debería estar. Pero esa es la otra forma, no sé si la habían visto, la sabían. Yo no, profe, hasta ahorita. Ok. Voy a salir acá. Profe, yo tampoco. Y estoy viendo algo y me acabo de asustar. No, hombre, no se asuste tanto. ¿Qué vio? Vieras que en el primero que dice, bueno, nosotros estamos en transporte y distribución, ¿verdad? Sí, ese no ha terminado. Bueno, perdón. Ah, bueno.
Fue Es que no veía calificaciones ahí. fue el mismo susto de Diana, fue lo mismo que le pasó a ella. Ok, Ah, de bueno, acuerdo. bueno, voy a salirme de aquí para ya no, este, no estar con el perfil de ella, para que después no crean que es que me ando metiendo en los perfiles de ustedes y cambiando nada. No tengo tiempo para eso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra cuestión? ¿Verdad? Recuerden que aprovechen para que tengan todo claro. Pues bueno, ahí estuvo bonita la clase. Cortilla, ¿verdad? Como es este módulo, así cada una de las clases cortilla, pero espero que la hayan aprovechado. Si tienen alguna otra consulta o duda, igual por acá me quedo. El examen ya está habilitado, ya está disponible. Cierra el próximo viernes a mediodía, por aquello, ¿verdad, Diana? Y pues ojalá que tengan bonito fin de semana. Pues, Buenas noches a todos. buenas noches, Diana, Johnny, Kimberly, Luis, quienes se quedaron hasta el Buenas final. noches, profesor, compañeros. Pura vida, que descansen.